Ya. Ahora seguimos con la segunda parte. Em, Ahora en esta parte vamos a hablar sobre otro grupo de infecciones también transmitidos por mosquitos. Ahora no son infecciones por parásitos como la malaria, por diferentes virus que se llaman arbovirus, pero este es solo una descripción de la transmisión, ¿no? Arbo se llama transmitido por artrópodo, arthropod-borne, y no se refiere al virus mismo porque este grupo incluye diferentes familias de virus. La transmisión no es solo por mosquitos, hay también arbovirus que se transmiten por garrapatas y por moscas, pero lejos más importantes son los arbovirus transmitidos por mosquitos. En total son más de 50 virus que pueden afectar humanos y muchos otros más que pueden afectar animales. Los tres infecciones virales más importantes para nosotros en Sudamérica o en general en medicina del viajero en todo el mundo es dengue, chikungunya y Zika. Y aquí tengo mapas más o menos actuales de estas tres infecciones y aquí podemos ver que los tres afectan mucho América Latina, ¿ya? Y afectan América Latina desde la parte del sur de Estados Unidos hasta zonas muy cercas, norte de Argentina, por ejemplo, ¿ya? Aquí podemos ver un poquito la situación actual, el último año, para tener una idea de las dimensiones. En las Américas, casi 3 millones de casos, o probablemente más de 3 millones, porque estos son datos oficiales, y sabemos que en estas infecciones hay un subdiagnóstico o son subreportados también porque no todos los pacientes tienen manifestaciones relevantes, graves. 10 veces menos, casi 300.000 casos de chikungunya y otra vez 10 veces o un poquito menos, 40.000 Zika. Aquí en este gráfico pueden ver que el año 2001, 2020 o el 2022 fue un año con muchos casos, ¿ya? Y abajo también pueden ver este solo dengue en las regiones de las Américas. Después de un año 2021 con menos casos, no tenemos claro que eran fenómenos relacionados a la pandemia, también con problemas de vigilancia, por ejemplo, o realmente menos casos, pero claramente 2022, un año con muchos casos, y aquí podemos ver este año, ahora el verano que está en camino, también muchos casos en comparación con 2022 en esta fase temprana, más casos que 22. Aquí datos actuales también, dengue con mapa, puse solo para mostrar que los grandes focos, los últimos 12 meses entre abril 22 y marzo 2023 son también países vecinos de Chile. Aquí, por eso, no es una sorpresa que también observamos más casos importados a Chile, especialmente en el norte de Chile los últimos meses. Yo personalmente vi también varios casos en Santiago, en mi centro. Aquí un poquito
información sobre el vector. Es interesante. Antiguamente o hace 100 años, según esta información que tenemos, Aedes aegypti fue un vector que era presente en Chile, como en muchas otras partes de Sudamérica. Después, en los años 40, 50, con el uso de pesticidas, DDT, el desarrollo y uso de programas de eliminación de mosquitos, mucho éxito, pero después con la resistencia también de los mosquitos a estos pesticidas y quizás con con programas un poquito abandonados, una reinfestación de este mosquito a las zonas en América Latina. Estos son datos de 2002. Hoy día sabemos que Aedes aegypti también está presente en el norte de Chile, en algunas zonas, y recientemente también sabemos que también en la quinta región, en los Andes, también se encontraron poblaciones de Aedes aegypti, que puede transmitir estas 3 infecciones y otras más. Entonces, ¿por qué es importante siempre pensar en los vectores? Claramente significa que una infección, un paciente con viremia puede infectar mosquitos. Este significa que un paciente puede causar casos secundarios, multiplicar la infección, y estos casos secundarios pueden infectar más mosquitos, y aquí dengue puede explotar y causar brotes relevantes. Además, en poblaciones sin ninguna inmunidad y dependiendo obviamente también de la densidad de los vectores. Entonces, en un caso de dengue en Santiago o en el sur de Chile tiene otra problemática que un caso de dengue en el norte, donde hay mosquitos presentes. Clínicamente, dengue se presenta como un cuadro febril agudo con las típicas síntomas inespecíficas de un cuadro viral. También malaria puede presentarse así, con cefaleas, mialgias. Que es típico para dengue son las mialgias extremas y el dolor retroorbital también, que es una forma de mialgia. También los pacientes normalmente desarrollan muchas veces un rash maculopapular, a veces petequial. En el laboratorio encontramos plaquetopenia y leucopenia, ¿no? Yo vi un paciente la semana pasada con dengue en la clínica alemana, también con leucopenia profunda, plaquetopenia y todos estos síntomas inespecíficos, ¿no? Estos síntomas duran normalmente una semana, a veces un poquito más. Durante esta fase inicial encontramos virus en sangre, ¿ya? Este es buscando diagnosticando pacientes. En esta fase es buscando el virus. Después los pacientes se mejoran y algunos pocos tienen una fase después crítica con edemas, ascites, hemorragias, daños capilares endoteliales, shock, y aquí tenemos el dengue severo. Como con la malaria, mi mensaje siempre es: cuidado, la malaria es muy peligrosa y quizás muchos no saben. En dengue es un poquito a veces al revés. En total, dengue en un viajero que no vive en zona endémica tiene un muy buen pronóstico, ¿ya? La tasa de letalidad es muy baja. Yo puedo solo hablar de mi experiencia. Yo vi en Alemania y Chile muchos casos de dengue en viajeros y nunca personalmente vi un caso muy grave.
existen, pero el porcentaje es muy bajo, entonces el pronóstico en total es un buen pronóstico. Aquí algunas fotos. Este es un paciente de 2019, pero este es exactamente lo mismo que vi la semana pasada. En la fase inicial, las pacientes que presentan temprano, vuelven del viaje con fiebre, se presentan, tienen plaquetopenia, un poquito de plaquetopenia, leucopenia, este rash inespecífico, es como casi como una insolación. Este es un típico caso de dengue también, pero no es algo específico para dengue, y el exantema normalmente aparece unos días, 1, 2, 3 días después, y aquí tenemos algunas fotos de exantemas maculopapular o petequial de pacientes con dengue. La clasificación es importante: dengue simple, dengue severo y dengue simple con signos de alarma. ¿Por qué es importante? Esta es una clasificación de 2009. Es muy importante en situaciones de brotes. ¿Ya? En situaciones de brotes, si tú hablas con colegas que trabajan en esta situación, tienen en su urgencia cada día 300 pacientes con dengue. ¿Ya? Pero no tiene muchas camas. Entonces, aquí es importante seleccionar pacientes que tienen que quedar hospitalizados o muy cerca del hospital. ¿Ya? Eso es la razón de tener de esta clasificación. Pero, obviamente, en nuestra situación donde tenemos solo un paciente también nos sirve. Signos de alarma son problemas abdominales, vómito persistente, dolor, también edemas hemorrágicas, obviamente, pacientes que parecen como severo, por ser como muy lento, pacientes con claramente hepatomegalia con hemoconcentración, son pacientes que deben quedar hospitalizados. El resto, dependiendo de la clínica, puede ser controlados en forma ambulatoria, y aquí, por lo menos para mí, una plaquetopenia sola no es una razón para una hospitalización si el paciente vive cerca del centro para hacer controles. Aquí tenemos hace poco esta publicación que encuentro muy útil, muy completo, son 100 páginas del MinSal sobre Aedes aegypti y las enfermedades asociadas con adaptaciones de las guías de la FAO. Aquí, por ejemplo, el manejo de un paciente con dengue, donde podemos ver bien, no podemos ver todos los detalles, pero aquí un paciente que no tiene signos de alarma, la pregunta es, ¿vive en zona con mosquito o no? Para quizás hospitalizarlo para no transmitir dengue a otras personas. Aquí dengue con signos de alarma, hospitalización, dengue grave, obviamente hospitalización. Esta guía incluye también recomendaciones para el manejo en estas situaciones, que es un manejo sintomático, ¿ya? Sintomático para el dolor con paracetamol, y en casos más severos, obviamente, la hidratación adecuada, porque los pacientes, un poquito como pacientes ANTA, sufren por una pérdida de líquido en sus capilares, ¿no? Capillary leakage, los casos graves. Chikungunya. Chikungunya es otro virus. Aquí algunos datos de una pequeña serie aquí en Chile. Chikungunya es similar a dengue clínicamente, inicialmente, pero tiene menos peligro de estas manifestaciones graves del dengue grave. Tiene otro problema. El problema de chikungunya es la persistencia de las
problemas articulares, ¿no? En un porcentaje no tan bajo, estos problemas duran más de un mes, más de 3 meses, a veces más de un año. Y en esta situación casi requieren un tratamiento, un manejo como una enfermedad reumática. Vi la semana pasada un paciente con problemas de atalgias hace 6 semanas después de un viaje a Paraguay. Y como quizás algunos saben, Paraguay sufrió el año pasado y todavía un gran brote de chikungunya. Entonces estoy esperando a la confirmación serológica que este paciente era un paciente con chikungunya. El manejo es sintomático también en estas formas de tratamiento por molestias articulares. Aquí un caso de Zika, y creo que fue también el primero en Chile. Las fotos al lado derecho, a la izquierda es otro paciente. Aquí en Zika también clínicamente parece dengue y chikungunya, es más leve. Sabemos que un gran porcentaje de los pacientes no presentan al médico porque la sintomatología es leve y incluye casi siempre este rash maculopapular viral, más que en las otras infecciones, una conjuntivitis, un poquito menos mialgias, menos cefalea y, como ya mencioné, muchos casos asintomáticos y casi ningún caso muy grave para el paciente adulto o niño. ¿Qué tipo de pacientes tienen grandes problemas? Son los pacientes no nacidos, ¿no? Los fetos. Las infecciones congenitales es el gran problema de Zika. Es un virus que afecta el sistema nervioso central del feto y causa varias manifestaciones, no solo la microcefalia, que fue reportada primera vez en 2015 en Brasil, pero también muchas otras manifestaciones menos severas que pueden manifestarse hasta más tarde en la vida del niño. Aquí también no mencioné todavía que Zika también se transmite vía sexual, entonces este también es una situación especial con este virus. También relevante pensando en la protección evitando infecciones congenitales. ¿No? Entonces, en situaciones de planificación de viajes de mujeres embarazadas o parejas que planifican embarazo o hombres de parejas embarazadas, la existencia de Zika en el país de viaje es relevante. El gran brote de Zika ya pasó en América Latina, entonces las recomendaciones ahora son más complejos que antes. Antes era simplemente no viajar, ahora tenemos menos datos, menos casos y más problemas de hacer una recomendación a veces. Pero yo sigo recomendando a mujeres embarazadas, sus parejas o parejas planificando viajes, evitar viajes a zonas endémicas. Este básicamente afecta a toda América Latina, ¿ya? Si planifican viajes turísticos, ¿ya? Es siempre la decisión de la pareja, pero mi opinión es que hay lugares que son menos peligrosos para el feto. Si las parejas quieren embarazarse, se recomienda esperar si ambos viajan 3 meses después del viaje. Tema diagnóstico es similar para los 3 virus. Ya mencioné que
en la primera fase de la infección, la primera semana, la fase aguda, el diagnóstico principal es buscando el virus o antígeno del virus en sangre. En la segunda semana y adelante buscamos anticuerpos IgM. ¿Ya? Esta es un poquito la regla. Si es un paciente día exactamente 7, puedes hacer ambos. Día 6, 7, 8. Aquí, como pueden ver, el virus desaparece y los anticuerpos empiezan. Aquí una foto de un test que ofrecemos un tiempo que era el antígeno NS1. Y aquí un caso, por ejemplo, real que tenía ya el antígeno o todavía el antígeno y una banda muy tenue de IgM está en esta fase después de una semana de la infección. La opción que tenemos en Chile, normalmente que usamos es PCR en esta primera semana. Algunos centros quizás también tienen el antígeno y después usamos nuevamente los ELISAs Capture ELISAs para detectar IgM. Y este es para dengue, para chikungunya y Zika. Hay solo PCR, no hay test de antígenos. Los test de antígenos rápidos solo existen para dengue. Los otros es PCR y IgM después de la primera semana. Entonces, en conclusión, mi mensaje malaria, no olvidar, recordar que es una infección muy peligrosa que requiere un tratamiento lo antes posible. En casos de dengue, la pregunta es, ¿existen signos de alarma? Si es el caso, el paciente debe quedar hospitalizado para controles. Chikungunya, la asociación con la artritis, artralgias por muchos meses, muchas veces. Zika, peligroso, pero solo para el feto. Para adultos, niños también es una infección leve y en la mayoría asintomática. Ahora, con esto quiero cerrar estos temas más tropicales. Si alguien tiene más interés, nosotros organizamos cursos de 40 horas de instrucción, pero intensos, cada 2 años. Y si alguien tiene interés, el próximo año tenemos, en 2024, tenemos el próximo curso. Como antes, si hay preguntas, tienen que preguntarme vía mail o vía chat. Y ahora voy a cerrar y buscar mi última parte.